베레아 사람은 Hechos 17, el 11 a 12, y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres de gran distinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아, Alma mía, convirtámonos en una iglesia unida en amor y fidelidad. 선한 마음 가진 자, 남 용서하며 살아라. 할렐루야, 할렐루야. 고통과 슬픔 지닌 자, 내 근심 주께 맡겨라. 하나님을 찬양하라. 거룩하신 하나님, Padre Dios glorioso, tú has enviado a tu Hijo y nos has salvado y nos has hecho tus hijos y te damos gracias por ello. Ayuda, Señor, a que nosotros dentro de la obra del Espíritu Santo podamos tener ese corazón bueno y así poder triunfar en este culto. Padre Dios, ayuda, Señor, a poder entregar un culto en espíritu y en verdad. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos.
Amén. 우리들의 싸울 것은 혈기 아니요 우리들의 싸울 것은 육체 아니요 마귀 원세 힘써 싸워 깨쳐버리고 죽을 영혼 살릴 것일세 일심으로써 힘써 나가세 일심으로써 힘써 싸우세 마귀의 군사들과 힘써 싸워서 승전보를 울리기까지 우리들의 입은 갑옷새가 아니요 우리들의 가진 검은 강철 아니요 하나님께 받아 가진 평화의 복음 거룩하신 말씀이로다 일심으로써 힘써 나가세 일심으로써 힘써 싸우세 마귀의 군사들과 힘써 싸워서 승전보를 울리기까지 악한 마귀 제한무기 강할지라도 우리들의 대장 예수 앞서가시니 두려 말고 용기 있게 힘써 싸우세 최후 승리 얻을 때까지 일심으로써 힘써 나가세 일심으로써 힘써 싸우세 마귀의 군사들과 힘써 싸워서 승전보를 울리기까지 죄악 중에 빠진 사람 죄를 뉘우쳐 십자가에 달린 예수 믿기만 하면 위태한 데 빠진 영혼 구원 얻어서 천국 백성 될 것이니 일심으로써 힘써 나가세 일심으로써 힘써 싸우세 마귀의 군사들과 힘써 싸워서 승전보를 울리기까지 이 시간 주님께서 En esta hora oremos en arrepentimiento para que el Señor pueda tener misericordia del corazón de cada uno de nosotros. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, te damos gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de venir delante tuyo, que en medio de nuestra oscuridad tú viniste y alumbraste tu luz. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nosotros podamos responder ante esa luz. Padre Dios, perdona, Señor, por esos momentos en el cual nosotros seguimos nuestros propios deseos, aunque nosotros conocíamos, Señor, y hemos conocido que tú eres nuestro todo, pero hubieron ocasiones en el cual que hemos escogido constantemente las cosas que no eran tuyas y buscando, Señor, las cosas que nosotros queríamos en otras cosas. Padre, a Dios, ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos estar dentro de tu amor y ayuda, Señor, a confiar delante solamente de ti. Y Padre Dios, confesamos esos momentos, Señor, en el cual nosotros, en cambio de venir delante tuyo, hemos buscado otras cosas. Ayuda, Señor, y recíbenos, Señor, en esta hora y ayuda, Señor, a tener ese corazón humilde y apto delante tuyo y así poder obrar dentro de ti y así asemejarnos de ti. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. 기도드리옵나이다. 아멘. 아멘. 주님을
주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 오 할렐루야, 주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 오 할렐루야, 주님께 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias porque el día de hoy nos has llamado y nos has dado la oportunidad de entregar a este culto delante tuyo. Padre Dios, nosotros cómo podemos ser justos delante tuyo, pero tú para hacer esto enviaste a tu Hijo y hiciste que muriera y nos has dado la oportunidad de poder entregar a nuestra vida delante tuyo, y por eso alabamos tu amor y tu gracia y nos entregamos con reverencia delante tuyo. Ayúdanos, Señor, no a entregar un culto como costumbre, sino que ayúdanos, Señor, a poder triunfar este culto en espíritu y en verdad. Padre Dios, tu iglesia, tu cuerpo tiene dificultades. Padre Dios, haz terminar todas estas cosas. Padre Dios, tú eres el que juzgará todas las cosas. Padre Dios, ayúdanos, Señor, para que tú puedas llevarnos delante tuyo y así nuestra iglesia pueda ser restaurada y así podamos realizar esa obra y llevar tu palabra a todos los confines del mundo. Padre Dios, nuestra iglesia ahora está en medio de la dedicación y tú, como has visto, pues esas 2 monedas que dio esa mujer, ayúdanos, Señor, para que nosotros con todo corazón, con todo nuestro ser podamos entregar delante tuyo y podamos triunfar en esta dedicación. Padre Dios, ayúdanos, Señor, en medio de toda esta dificultad. Ayuda al obispo, dale la sabiduría y conocimiento y también dale la fuerza. Y tú, como deseaste que los apóstoles y los discípulos llevaran tu palabra, ayuda, Señor, que el obispo también pueda llevar tu palabra con toda valentía en esta hora. Y ayuda, Señor, para que así pueda concentrarse solamente en tu obra. Y ayuda, Señor, que en este culto que entregamos delante tuyo, ayuda, Señor, que podamos entregarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, como si fuera el último culto que podamos entregar. Y ayuda, Señor, a poder entregar ese culto en espíritu y en verdad. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 예전에
하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy y la oportunidad que nos has dado de poder entregar nuestras ofrendas delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de dedicación. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que se han entregado delante tuyo. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos que han entregado todos sus corazones delante tuyo, darle la bendición y tu gracia en cada uno de ellos. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de construcción, que han entregado esta ofrenda para poder edificar tu iglesia. Ayuda, Señor, y obra en cada uno de ellos. Y ayuda, Señor, para que tú puedas obrar grandemente en ellos. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado el diezmo, que cada uno de ellos cumpliendo tu palabra y han entregado la fe delante tuyo, obra, Señor, grandemente en cada uno de ellos. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que cada uno de ellos han tenido esa determinación de entregar para el mantenimiento de tu iglesia y llena la vida de cada uno de ellos a través de tu amor y de tu bendición. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan tener la respuesta de sus oraciones y así tener siempre gracias delante tuyo. Padre Dios, también debemos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo el día de hoy. Ayuda, Señor, que ellos puedan estar llenos de tu gracia y tu bendición y así poder entregar delante tuyo con gozo y gratitud. Y hemos orado todo esto en nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante de Dios. Que la bendición esté en ustedes y en sus familias. Aleluya.
오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios capítulo 5, versículo 9. La palabra de Dios, Efesios 5, versículo 9. Vamos a leer todos juntos. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Amén. Todos juntos oremos antes de escuchar la palabra del Señor y cuando nosotros escuchemos esa palabra, para que esa palabra pueda estar en nuestros corazones y podamos obedecer y así tener esa vida de verdad delante del Señor. Y también oremos por el obispo que va a llevar la palabra para que tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra. Vamos a orar todos juntos. 우리의 심령을 주께서 인도하여 주시고 하나님의 말씀을 받되 그 말씀의 진리를 정말 우리가 깊이 깨닫고 알므로 말미암아 하나님 앞에 온전히 나갈 수 있는 귀한 우리 모든 심령 되게 도와주시옵소서. 이제의 빛의 자녀로서의 삶을 사는 우리 모두에게 하나님의 빛의 열매를 맺는 이 귀한 정말 모든 하나님의 말씀을 깨닫고 알고 행함으로 말미암아 주 앞에 나가는 우리의 영혼 되기를 간절히 원하오니 주께서 역사하여 주시고 말씀을 증거하신 우리 감독님에게 말씀의 지혜와 능력과 영감을 더하여 주시고 그 진리의 말씀을 선포하실 때마다 우리는 그 말씀을 순종으로 받고 듣고 깨닫고 알므로 주께로 나가는 우리의 이 귀한 시간 될 수 있도록 하나님이 역사하여 주시고 함께하여 주시옵소서. 우리는 그 말씀의 기표와 능력을 깨닫고 우리 하나님 앞에 온전히 나가는 이 시간이 되길 간절히 원하오니 오늘 정말 이 귀한 시간 우리 하나님이 역사하여 주시고 성령으로 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, en este día santo que nos has permitido, nos has dado la oportunidad de entregar este culto delante tuyo y la oportunidad de poder recibir tu palabra. Y tú has puesto a tu siervo para llevar tu palabra. Y ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser removido con tu gran poder y no tenga ninguna debilidad o nada que le falte al llevar tu palabra. Y ayuda, Señor, y conmueve a todos nuestros miembros y obra en ellos para que todos ellos puedan recibir lo que es tuyo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Dios vino a este mundo para salvarnos y refleja su luz en nosotros, y nosotros a través de esa luz nos hemos convertido en hijos de luz. Y cuando esta luz es alumbrada, nosotros la obedecemos, entonces nosotros experimentaremos esa transformación y primero nos convertimos en creyentes buenos y como consecuencia esos creyentes reciben la bendición de Dios de ser justos. Y los hijos de la luz no solo son frutos de la luz ellos mismos, sino que a través de ellos también producen más frutos y así caminan por ese camino de la justicia. Por eso, para los cristianos, la justicia se convierte en un asunto de gran importancia. ¿Y qué significa ser justo o la justicia? Esto no es un concepto muy difícil de entender y tampoco no es algo que está alejado de la moral. Y cuando hablamos sobre la justicia de Dios o cuando hablamos sobre la justicia, hay algunas personas que dicen la justicia no tiene ninguna relación con la moral. Y dice que la moral es algo que no es espiritual, que no tiene nada que ver con Dios o con su voluntad. Y entonces, tratan de dividir por completo y separar la justicia de Dios con la moral.
Hay este tipo de personas que piensan de esa manera y cuando explican acerca de la justicia, dicen de que esto no tiene nada que ver con el mundo o con la moral, sino que dicen que esto es un secreto espiritual. Pero entonces tenemos que saber que al decir esto, nosotros estamos yendo no solamente en contra de Dios, sino que no acorde con lo que la palabra está diciendo. Tenemos que saber que incluso las personas del mundo reconocen a los cristianos como personas morales. Por supuesto, la moralidad no se trata simplemente de seguir un conjunto de reglas o códigos éticos, sino más bien es un término que se refiere a lo que es bueno. Y si vemos en la Biblia, desde un principio nos presenta claramente lo que es moral y la comprensión para cualquiera que lo lee. Y entonces, cualquiera que estudia la Biblia llega a la conclusión, la moralidad se considera algo como muy importante. Por eso, muchas personas describen el cristianismo como una religión de amor y en otras palabras, implica que tiene un alto nivel de moralidad. Y entonces las personas del mundo lo están viendo de esa manera. Entonces, no podemos verlo diferente a eso. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra todas las cosas, toda la verdad y todas las cosas que la Biblia nos revela, nos muestra esto. Y cualquier persona que incluso tiene la habilidad intelectual de un niño de bachillerato puede conocer esto. Todo lo que está mostrando es la moralidad. Y entonces esto es algo imparcial. Por eso y si decimos de que esto no es moral, entonces esto será tratado como algo raro e incluso llegará a avergonzarnos. Por eso, separar intencionalmente lo moral de la fe cristiana puede resultar algo muy raro y esta intención es algo sospechosa y las personas que proveen tales ideas no hacen más que incitar a esos corazones que están inclinados a cometer malas acciones y pecados, están formando así la maldad. Por lo tanto, cualquier grupo religioso que descuida o incluso se aleja de la moralidad, inevitablemente enfrentará consecuencias que se dañarán a sí mismos. Tendrán este tipo de resultados en ellos. Por eso, hoy me gustaría que juntos pudiéramos abarcar un tema muy importante que tiene con relación con la justicia de Dios. Y si vemos lo que habían visto la semana pasada, hemos visto que, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, y nos está mostrando de esas tres virtudes. Y nosotros en el pasado habíamos dejado pasar esto sin darle gran importancia a esto, pero este versículo que es tan corto contiene un contenido muy importante, aunque sea muy corto, pero tiene en abundancia ese contenido importante. Y la semana pasada habíamos hablado sobre la bondad y hablábamos de que la bondad es ese corazón que se pide fundamentalmente a un cristiano y está hablando sobre esa cualidad del corazón. Y ahora nosotros, siendo hijos de luz, todos los cristianos son aquellos que han recibido esa luz, entonces hay ese resultado al recibir esa luz y al recibir esa luz puede ser que sea malo o sea bueno, debe ser uno o el otro cuando esa luz vaya a resplandecer. Pero
acorde al propósito en el que Él refleja la luz, si nos convertimos en alguien que es bueno, entonces esa persona ha recibido la gran gracia de su salvación. ¿Por qué? Porque al reflejar la luz en sí es llevar a la salvación, y esto es uno de los procesos principales en la obra de Dios. Y entonces esa persona que es buena y ahora tiene ese fundamento, o sea, ese fundamento en su corazón de hacer esas buenas acciones, ahora esa persona, entonces Dios lo guía y lo bendice para que sea una persona justa. Y hace que sea un ser justo. Y hace que sea justo, pero esto no simplemente significa de que tiene que pasar esos pasos, sino está hablando de que es el fruto que da esa persona que ha sido reflejada la luz, esa luz. Por eso, esa persona que ha recibido la luz, que ahora es hijo de luz, entonces Dios obra para que sea justo. Pero entonces, ¿qué significa esto? Esto no significa que aunque esa persona sea mala, será considerada justa, sino que verdaderamente se convierte en una persona justa. Por eso, Dios, Él alumbra su luz y hace que nosotros seamos justos, pero esto significa que verdaderamente nosotros seremos justos, pero obviamente no podemos ser iguales a Dios. Obviamente, pero eso no significa, usted, de todas maneras, aunque usted es malo y tenga esos pecados dentro de usted, pero entonces a través de la sangre preciosa de Cristo, entonces te consideraremos justos. No es que significa esto, sino que verdaderamente crece a ser una persona justa. Y si vemos más detalladamente, podemos ver de que es el segundo fruto que ese hijo de luz tiene. Pero entonces cuando hablamos sobre la justicia, o sea, ¿qué significa la justicia o justo, como se menciona en el texto? La palabra justicia en realidad no es algo que es completamente desconocido en el mundo, y aunque lo podemos llamar justicia, este concepto ya es reconocido en todo el mundo. Pero entonces, ¿qué es lo que significa esto? Simplemente se refiere a lo que está correcto, la rectitud moralmente. Y por eso, primero, se refiere a mantener los principios morales. Y dentro de ese término también se incluye implícitamente un segundo aspecto, lo que es justo, o sea, lo que es recto, la rectitud, y es decir, una actitud correcta que cualquiera puede reconocer como tal, basándose en lo bueno. Por eso habla de rectitud y justicia, el justice. En inglés se dice así. Y este concepto también es algo que existe en el mundo. Por lo tanto, la dirección que señala la Biblia es coherente con esta idea que sigue un camino moral. O sea, la dirección, o sea, la orientación es lo mismo. Y si podemos hablar y decimos acerca de esto, esto no tiene nada, y si decimos y tratamos a esto como que no tiene nada que ver con la moralidad, entonces sería algo absurdo, porque tienen que ir ese camino, tienen que hacer lo bueno y lo correcto. Ese es el camino que tienen que seguir. Pero si decimos, en su lugar esto es, y nos enfocamos en las cosas inmateriales, la grandeza de algo abstracto, conceptos trascendentes, estamos en un territorio muy peligroso. Y esto se debe porque está hablando de algo completamente diferente a lo que enseña la Biblia. Y esto no es una comprensión adecuada ni alineada con la verdad de la Biblia. Y si vuelvo a resumirles, la justicia que se menciona en la Biblia está alineada en términos de dirección moral con lo que el mundo también considera como justicia. O sea, está yendo en la misma dirección, o sea, no es diferente, pero
si vemos un poco más y analizamos un poco más de cerca, encontramos la diferencia en la interpretación. La justicia de la Biblia y el mundo considera como tal, podemos ver que todos los fundamentos son completamente diferentes, y en el mundo todo esto puede agruparse simplemente en bajo el término de moralidad de manera muy general, cuando habla sobre la moral. Sin embargo, la Biblia lo define un poco con mayor precisión, y esto está conectado profundamente con los atributos de Dios, o sea, con el carácter de Dios, o sea, su justicia. Está muy cercano a esto. Y en otras palabras, mientras que las cosas del mundo son categorizadas, todas las cosas, como algo bueno o también como moral, pero si vemos de la perspectiva cristiana, la justicia está directamente controlada con el carácter y la naturaleza de Dios. Y la justicia de Dios es un reflejo de la naturaleza de Dios, de lo que solo Dios tiene fundamentado en su corazón y en la dirección en la cual Él actúa. Y se puede decir sin error que la justicia es el carácter de Dios y que está profundamente relacionado con su voluntad y planes que realiza. ¿Qué significa esto? Primero, la justicia es la naturaleza de Dios. Y luego, segundo, esto está profundamente conectado con su voluntad y planes que Él quiere realizar. Esto quiere decir que la justicia de Dios se manifiesta en todo lo que Él hace, y todo lo que Él hace está motivado por su carácter. Y podemos ver que en última instancia el origen de todo está en su naturaleza, y esto se manifiesta como justicia. Por eso todo lo que Él hace es justo. Todo se fundamenta en su carácter, y todo lo que Él hace y todo lo que planea y nos da a nosotros está impregnado con su esencia y su carácter. Sin embargo, al observar esto, podemos ver de que el estándar, el criterio es diferente. Las personas del mundo dicen que el cristianismo es una religión moral, y en este sentido no es una observación incorrecta. ¿Por qué? Porque están diciendo que la verdad, porque desde su punto de estándar, según sus propios criterios, el cristianismo parece ser moral. Y puede haber personas que tengan una gran antipatia con la palabra moral, pero en realidad se refiere en lo bueno. Y la justicia y lo justo mencionado en la Biblia encierra una dignidad mucho más elevada y noble que las que uno puede percibir o juzgar dentro de las emociones y percepciones del mundo. Es mucho más elevada. Y por eso, aunque el mundo puede agrupar todas las cosas buenas y justas bajo el término de justicia, los cristianos reconocen que aunque se acepta esta actitud moral, lo que fundamenta esto es de todo esto, y el trasfondo de todo esto viene del carácter de Dios. O sea, todo viene en ese trasfondo de Dios, del carácter de Dios. Y podemos entender que la justicia no se basa solo en las acciones morales, sino que el estándar de la justicia está profundamente arraigada a la naturaleza de Dios, y además todo lo que Dios hace, su voluntad y sus planes nacen de su carácter y están motivadas por Él. Por lo tanto, todo lo que Dios hace tiene en armonía con su naturaleza, y toda justicia se alinea con su carácter. Y así es como podemos organizar todo esto. Por lo tanto, si volvemos a aclarar esto, el estándar es diferente. El criterio con el cual el mundo ve la justicia y el criterio con el cual la iglesia cristiana ve la justicia son completamente diferentes. El estándar, la criteria es diferente. La Biblia, o más específicamente la teoría cristiana, suele decir que estándar es diferente. Sin embargo,
aunque el mundo habla de manera general sobre la moralidad según lo que el mundo lo entiende, esta explicación no es suficiente. ¿Por qué? Porque la razón de esto es que el concepto que el mundo tiene sobre esto solamente se enfoca generalmente, pero quiero resaltar que en un nivel pues global, independientemente de la cultura o la época, existe una tendencia común que agrupa todo lo que considera como bueno de manera similar. Es decir, hay una tendencia común en la que todo el mundo considera como la moralidad y en diferentes partes del mundo. Sin embargo, es un concepto que no es rígido ni fijado, o sea, no es fijo, sino que tiene diferencias dependiendo de la cultura y la persona. Por eso, incluso cuando hablamos sobre la justicia o la rectitud o más allá la moralidad, o sea, cuando hablamos sobre la justicia o lo que se considera justo, depende culturalmente y individualmente. Cada persona tiene un criterio diferente sobre lo que considera que es correcto o lo que es incorrecto, porque sus pensamientos, la forma de pensar y los pensamientos que tienen es completamente diferente. Así que es importante reconocer que hay una variante significativa en el criterio personales y culturales sobre lo que consideran como justo. Y si les digo un ejemplo para poder explicarles lo que acabo de decir, miremos sobre la justicia que se considera en Inglaterra y cómo se considera en Corea esa justicia. Por ejemplo, si vemos a las personas de Inglaterra, los ingleses, ellos consideran que pues ayudar a los débiles, a los que necesitan, a los necesitados, esto se considera como algo que es muy alto pues en la sociedad, algo que es justo. Por eso entonces ellos ayudan a las otras personas y son considerados con las otras personas, pero esto se considera como algo que es importante en la sociedad. Y esto es como una manera como pues, se describe también cuando habla sobre que los bereanos son nobles, cuando dice sobre los bereanos. Y no solamente eso, sino que también ellos aseguran la existencia de las personas y respetan la vida y la felicidad de las personas. Y no solamente esto, sino que al mismo tiempo ellos tienen un gran corazón, o sea, tienen un índice alto de respetar a los animales e incluso la felicidad de los niños. Por eso, alguien que molesta a los animales y a los niños no puede sobrevivir en esa sociedad. Y hubiera sido mejor pues nacer allá como una persona que acá, o sea, es diferente. Por eso, ellos tienen una gran importancia en el respeto de las personas. Por ejemplo, si uno va conduciendo y digamos, si está conduciendo en una calle muy estrecha, si ve una persona pasando en la calle, entonces desde lejos ya van muy lentamente y no es que paren al frente de esa persona, sino que ellos pues esperan. Pero digamos, en Corea es todo diferente. ¿Por qué? Porque ellos pasan de largo, pasan raspando a esa persona, pero entonces ellos no hacen así, sino que ellos lo hacen muy despacio, con despacio. Y por ejemplo, si está cruzando un anciano, entonces esperan. Obviamente nosotros en Corea haremos lo mismo cuando pase un anciano, pero si pasa un joven, digamos, lentamente, pues no hacen esto, sino que, digamos, los ingleses, ellos, no importa cuán ocupados puedan estar o que esa persona pueda caminar muy lentamente, ellos esperan. Y eso no es algo que unas personas hacen y la otra no, sino que es algo que todos hacen y esto es algo normal y esto se considera como justo, una persona justa. Pero entonces, digamos, esto no importa si esa persona tiene que cruzar y tiene que hacer pues una vuelta, no importa, entonces espera, o sea, siempre ellos esperan y son considerados con las otras personas, incluso las personas que se pueden ver fuertes o como si fuera una persona que una autoridad, de todas maneras tienen que hacerlo, o sea, ellos todos esperan.
Por ejemplo, otro ejemplo, digamos, hay dos bicicletas, o sea, hay dos personas con dos bicicletas que están en una calle y, digamos, en Inglaterra solamente hay pues muchas calles que son muy estrechas de un solo carro, de una sola. Pero entonces, digamos, si las bicicletas están hablando y los dos están llevando en toda, pues están en la mitad de la calle, entonces, ¿qué pasará? Si vemos en Corea, entonces obviamente pues bajarán la ventana y los insultarán y les dirán que por qué hacen esto, que por qué están obstaculizando la calle que es para los carros. Pero entonces si vemos en Inglaterra, eso no es aceptable, o sea, esto es algo injusto. A ellos les gusta esa justicia y ellos esperan. ¿Por qué? Porque las personas que toman las bicicletas se consideran como personas que tienen que proteger y también ellos son considerados como aquellos que contribuyen al medio ambiente. Por eso ellos tienen ese pensamiento de no disturbarlos. Por eso ellos esperan y van muy lentamente. Y pues puede ser un poco extremista lo que le estoy diciendo, pero es algo que yo he observado varias veces cuando estuve allá. Y incluso atrás hay 20 carros, pero todos ellos van lentamente sin quejarse y van. Podemos ver que la seguridad, el respeto para las personas, esto se considera como algo muy de justicia. Y podrá uno, digamos, en Corea sería todo lo diferente. Sería, me gustaría atropellarlos, no sé, pues ir o pasarlos. Y digamos otro ejemplo, si vienen dos carros, entonces digamos en esa situación, si uno es el que tiene que pasar adelante primero, porque ha venido primero para poder así pasar, pero entonces eso no importa, si yo he venido primero, entonces es mi oportunidad para poder ser respetuoso a otra persona, con ser considerado ante esa persona. Pero entonces le está diciendo, yo sé, pero tú primero pasa. Por eso podemos ver que la perspectiva es completamente diferente. El concepto de justicia de ellos y el concepto de justicia en Corea es completamente diferente. Es completamente diferente. Y en Corea, cuando se habla de una clase media, generalmente se refiere a las personas que tienen cierto nivel de dinero e incluso son aquellos que pueden vivir cómodamente sin grandes dificultades, con un apartamento, incluso con un coche y un salario. Pero entonces, si vemos en Inglaterra, ellos podrán escuchar qué significa eso. ¿Por qué? Porque en Inglaterra el estándar de la clase media se basa en tener una disposición de ser, de cuidar y también de ser respetuoso con los débiles, o sea, con los necesitados. Por eso ellos son aquellos que son amables y son considerados con los demás. Y estas personas se consideran como una persona que es media clase. Y podemos ver que son personas de los bereanos, como se describe en la Biblia. Incluso, digamos, si ellos abren la puerta, entonces aunque la persona de atrás pues todavía no ha llegado a la puerta, de todas maneras esperan un poco, aunque sea difícil. Y la persona de atrás obviamente ve que la persona del frente le está tomando la puerta. Entonces no es que van lentamente, sino que corren y dicen gracias para poder entrar. Pero entonces podemos ver que todos están llenos de, uno siente esa calidez, está lleno de, pues de alegría al hacer esto. Pero si vemos en Corea cómo es completamente diferente. Y cuando ya la persona de atrás está justo para entrar, ni siquiera los espera, sino que los deja. O sea, que deja la puerta y casi me cortan la cabeza. Y digamos, yo le había abierto la puerta a mi esposa, pero la persona de atrás de repente pues entra rápidamente. Pero para los coreanos eso no se considera como justo, pero para los ingleses esto es como su vida. O sea, es completamente diferente la manera como ellos perciben y viven en medio de la sociedad. Por eso, el hecho de ser considerados y poner primero a la otra persona es algo que es muy normal y siempre dicen, ay, perdón. Y digamos, por ejemplo, en los aviones, cuando uno, como es muy estrecho, entonces en ese también son muy como, ay, perdón, perdón. Es como, ay, sorry. Entonces es algo que se escucha en la calle también. Y entonces en la calle, digamos, por ejemplo, hay un gran espacio, pero de todas maneras dicen, ay, perdón, pero pues un poco exagerado, pero de todas maneras lo hace. Y en muchos de los casos, la justicia humana puede ser relativa, es subjetiva y puede interpretarse de manera diferente dependiendo de la emoción cultural o el contexto o el pensamiento de cada persona.
Y además, eso no es todo. De hecho, también existen otros estándares para la justicia y cada persona tiene sus propias emociones, y también esto sirve como su propia criteria. Y en realidad, independientemente de lo que la sociedad pueda pensar, si mi corazón lo considera como correcto, entonces lo llama justo y cuando resulta desfavorable, lo considera como malo o injusto. Y por eso existe una tendencia a interpretar las mismas acciones de una manera diferente según nuestra subjetividad. Y por eso lo consideran justo, puede ser injusto y puede ser considerado injusto lo que es justo para otras personas. Y podemos ver que esto incluso lo malutilizan. Y nuestra iglesia es algo que hemos experimentado y incluso en medio de la sociedad es algo que ocurre. En realidad no importa si algo es malo o bueno. Lo importante es si lo que yo pienso, lo que me gusta a mí, o si esto es beneficioso para mí o no. Por eso, y en otras palabras, el estándar del pueblo de Dios, o sea, la iglesia de Dios, de que lo que decide lo que es justo, es la voluntad de Dios, que proviene de la justicia de Dios. Pero el estándar del mundo utiliza para decidir lo que es justo, basándose en las tradiciones sociales o los conceptos que tienen, e incluso además los sentimientos personales que tienen en relación con con la relación que tienen con las otras personas. Sin embargo, aunque no hay no hay objeciones de la claridad, en la clara distinción entre la justicia de la iglesia y la justicia del mundo, el problema surge cuando alguien intenta introducir los conceptos del mundo a la iglesia. ¿Y quiénes lo que hacen esto? Son los creyentes. Los creyentes traen la justicia del mundo y lo imponen. Pero la iglesia no están familiarizadas con esto, es algo completamente extraño para la iglesia. Pero si introducen la justicia del mundo a la iglesia, los miembros de la iglesia no saben cómo reaccionar a esto y porque no están acostumbrados a esto. Es algo muy... y esto es un gran problema. ¿Por qué? Porque los cristianos no pueden imaginar lo que está ocurriendo porque no están acostumbrados a eso. Pero entonces si vienen y traen esto, acá está pues la ley, entonces ¿qué sucederá? Y a pesar de que juzgan a la iglesia con las leyes del mundo, no sienten ninguna culpa dentro de ellos. Y al principio lo sienten, pero luego lo reprimen dentro de ellos y vencen su justicia. Y ya no sienten ningún remordimiento e incluso pueden llegar al punto de atacar la iglesia de una manera pues muy tranquila y sin sentir nada. Pero esto no es algo que ocurre en este presente, sino que también ocurría incluso desde pues la era de Éxodos. Y como les había dicho, la justicia expresa la cualidad inmutable y absoluta que se revela en el carácter y la voluntad de Dios. Por eso, la bondadosa naturaleza de Dios es el estándar de la justicia. Ese es el criterio. Y todas las cosas que Él hace están motivadas por su naturaleza eterna y estas acciones reflejan su naturaleza, la naturaleza de Dios. Por eso, dentro de la iglesia, la justicia se convierte en el principio de todas las acciones. Y ese principio es algo que no cambia, es algo absoluto, sin importar cuánto tiempo pase y las etapas pasan. Pero la iglesia, dentro de la iglesia de Dios, está ese principio, esa ley que nunca cambia. Y si vemos la justicia del mundo, es solamente una falsificación, es algo falso de la justicia de Dios. Pero si esto entra dentro de la iglesia y juzga a la iglesia, es lo mismo que la falsificación está juzgando lo verdadero.
O sea, lo falso está juzgando lo verdadero. Por eso, si no comprendemos bien esta justicia objetiva, los pensamientos subjetivos que interpretan de manera fluctuante pues, los conceptos en los conceptos humanos pueden surgir dentro de nosotros y puede haber una confusión en nuestros corazones. Sin embargo, las personas del mundo ni siquiera consideran esto algo tan valioso. Y aunque ellos utilizan la ley del mundo para juzgar a la iglesia, pero en realidad las personas del mundo no valoran esto, sino que es algo selectivo. El mundo, la moralidad, la justicia, lo recto es algo selectivo y si les beneficia lo aceptan como algo bueno, pero no lo valoran tanto realmente. Y solo lo ven pues valoroso, pues lo valoran solamente para poder atacar a la iglesia. Pero entonces, ¿de dónde proviene esa justicia del mundo? En realidad, lo que se encuentra en el mundo es solamente una reminiscencia de la justicia de Dios. Es lo que estaba de la justicia de Dios. Es como si el mundo hubiera tomado prestado algo pues, de lo que es de Dios. Y hablando de una manera más concreta, los seres humanos, o sea, nosotros, fuimos creados a la imagen de Dios y los fragmentos de esa bondad y justicia que fueron nosotros creados según la imagen de Dios, siguen existiendo incluso después de la caída de la humanidad. Todavía siguen existiendo esos pequeños fragmentos y esto está en nosotros como unas huellas, como unos rastros. Y esto es en realidad un aspecto muy importante teológicamente, ya que la caída, pues aunque haya venido a la humanidad, no pierde por completo esa naturaleza, esa imagen de Dios. Y esa imagen de Dios es una conexión que se incluye sin saberlo y llega hasta el punto que uno piensa, ay, ¿será que yo en mi vida pasada creí en Dios? O sea, muy levemente está dentro de nosotros y existe un rastro de esta manera, de esta relación con Dios que fue incluso transmitida a través de nuestros antepasados que han tenido ese encuentro con Dios y esas sombras de Dios, aunque son fragmentadas, permanecen y gracias a esto también ayuda a la sociedad actual, incluso pues, comienzan a hacer esos roles muy positivos y la base de las leyes sociales. Y lo que podemos ver con claridad es que la luz de Dios que nos muestra a través de Cristo es en realidad la propia imagen de Dios, su carácter y su voluntad. Y nosotros obedecemos a eso y aceptamos esa luz. Entonces nuestro carácter se transformará rápidamente para reflejar la naturaleza de Dios. Y esa luz que es reflejada en nosotros es una reacción asombrosa que ocurre realmente en ese ámbito espiritual y santo. Cuando esa luz es alumbrada en nosotros a través de la palabra en diferentes maneras, entonces esto viene a nuestra conciencia y nuestra conciencia reacciona ante esto. Pero si nuestra conciencia es cerrada y es secada, entonces no vamos a poder sentir nada. Pero entonces cuando nuestra conciencia siente, entonces tenemos esa determinación, debo de tener esa armonía con el carácter de Dios y así se impulsa a sí mismo y llega a promover esa armonía y poco a poco llega a tener ese resultado que se asemeja a Él. Sin embargo, lo que no debemos olvidar en este punto es que la justicia en la iglesia no siempre es la misma que la de la justicia del mundo y hay muchas veces que lo que considera como justicia en el mundo no es lo que es según la iglesia. Y si les doy un ejemplo, por ejemplo, si vemos el origen, ¿por qué? Porque el origen de esta justicia del mundo y la justicia de Dios son diferentes. Y dentro de la iglesia, todo no es administrado a través de la ley que está escrita,
Y en realidad, la iglesia no necesita esas leyes escritas. ¿Por qué? Porque han sido escritas en nuestro corazón. ¿Y quién es el que lo escribe? El Espíritu Santo. Por eso, la iglesia no necesita este tipo de leyes. Cuando el pastor encargado dice, haga esto, ay, hermano, haga esto, ay, hermano, hermana, haga lo otro. Dice, sí, claro que sí. Pero no dicen, ¿por qué? Porque yo, o sea, no se preguntan eso, sino que dicen, sí lo haré. Y así es como fue hecho por esos 2000 años. O sea, no necesita esa ley. Cuando decimos que es la ley, no es algo que no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque fue escrito en nuestros corazones. Y luego es que Israel haya fracasado. Eso no fue escrito en papel, sino que será escrito en nuestros corazones. Por eso, en la iglesia existe el llamado a fidelidad de Dios, que se llama trust and good faith, o sea, confianza y buena fe. Entonces, ¿qué significa? Es confiar en las personas. Hermano, por favor, esto. Ay, hermano, o sea, yo le delego a alguien que haga esto. Ay, por favor, le encargo esas finanzas, le encargo a la escuela, le encargo esto, lo otro. Pero esto se delega porque tiene la confianza, porque si una persona ha recibido la gracia, si ha recibido la gracia, entonces esa persona servirá a Dios y servirá con mucho más amor. ¿Por qué? Porque todo se confía, o sea, se delega a esa persona, todo se delega, o sea, no se necesita esas leyes. Pero hay algunas personas, pero no externas, sino dentro de la iglesia, que aprovechan esa debilidad y atacan lo que podría considerar lo más sagrado en nosotros, esa imagen gloriosa de nuestra vida que se entrega a Dios, como si fuera un retrato de nuestra vida en Él. Lo toman y lo llevan a los tribunales del mundo, a los juicios del mundo. Pues tenemos que saber que el mundo no sigue las leyes de la iglesia de Dios. Ellos no siguen la ley de Dios en lo absoluto. Y la ley del mundo no tiene ninguna relación con Dios, pero ellos siguen trayendo esto y están sirviendo y están denunciando a Dios. Pero Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quiénes son los que están impulsando estas acciones? Son los cristianos. Y son las personas que deberían ser respetados y admirados. Pero entonces, debemos que contar por completo con todo lo que es moral. Pero tenemos que saber de que esto, no sé desde dónde, en su corazón ha borrado por completo la bondad, lo que es bueno. O sea, debe haber ese proceso para llegar a ese punto que diga que no necesita la moral. Todos nosotros, dentro de nosotros, que dice, esto es algo bueno. Entonces, ahí se encuentra el rastro de la naturaleza de Dios. Ahí está ese rastro de Dios, de la naturaleza de Dios. Lo que ha venido por un poco dentro de nosotros, lo que tiene en nosotros por un poco. Este es ese documento tan importante que nos lleva hacia la salvación. Esto me duele, me duele mucho. Pero entonces eso es esa conciencia que lo puede salvar a usted para recibir la salvación. Pero entonces sí, como esa persona repetidamente ha despreciado eso, llegó a ese punto. Y una contribución negativa de esta manera es porque han interpretado erróneamente la Biblia. En la Biblia, por ejemplo, dice que por la fe se lleva a la salvación y no por las obras, o sea, las acciones. Pero en la palabra solo no es algo que está ahí. La Biblia no dice esa palabra solo, sino que acá está diciendo que no, que está diciendo que no solo por las acciones uno tendrá la salvación, sino la fe. No está diciendo que solo la fe. Si vemos en el texto original, no existe la palabra solo, o sea, solo por fe recibimos la salvación. No existe esto, sino es un pero. Está diciendo que no debemos enfocarnos en las acciones, que no solamente las acciones, sino que es la fe que nos salva a nosotros. No es solamente un absoluto. Si vemos en el texto original o incluso en inglés y también en español también no existe, sino que en coreano fue
sobre exagerado esa interpretación. Y más adelante me gustaría volver a hablarles sobre esta palabra. Pero esta palabra estaba hablando, el apóstol al escribir estas palabras, le estaba hablando sobre la actitud que tenían los judíos en ese momento. Le estaba reprendiendo y enseñándoles. Ustedes están tratando de subir a ese nivel de Dios a través de tus acciones. Quieren ser perfectos a través de las acciones. Tú quieres acumular la justicia a través de tus acciones, aunque las acciones sean importantes, pero tú tienes que experimentar la llenura de Dios en tus debilidades, pero tú estás tratando de justificarte a ti mismo a través de tus acciones. Con tus acciones estás tratando de justificarte, de ser justo. Por eso, ahí es lo que les estaba reprendiendo acerca de las acciones y la importancia de la fe. Pero tenemos que saber que la justicia ha sido dada a nosotros a través de la obediencia. Nosotros somos aceptados como justos a través de la obediencia. ¿Y cuál es el fundamento de esa justicia de Dios? Es la bondad, es la misericordia, es la benignidad. Y por eso a través de esto Él nos ha salvado a nosotros. ¿Y el hombre cómo se salva? El hombre también tiene que ir a ese nivel de Dios. Tiene que ser bueno, tiene que ser misericordioso, tiene que ser benigno. Pero ¿será que el hombre puede llegar a esto? Es algo imposible. No podemos llegar a ese nivel y es imposible continuar en eso. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que obedecer. Que cada vez que obedecemos, nosotros nos vestimos de la ropa de Cristo. Y obviamente tenemos muchas debilidades, pero lo importante que es obedecer. A través de la bondad, a través de la misericordia, a través del amor de Dios, a través de la verdad de Dios, a través de esa obediencia, esa acción en la que hace Él, Dios, o sea, nos considera a nosotros como justos. Y aunque en realidad no hay tal justicia pura dentro de nosotros, cuando vivimos obedeciendo el mandamiento, Él nos reconocerá esa justicia en nosotros. Y aquellos que desean asemejarse a Él adquirirán la justicia de aquel a quien se están tratando de parecer. Por eso, en toda nuestra vida tenemos que obedecer. Y en el momento que creemos en Jesús, tú has creído en Jesús. Entonces, a partir de ese día, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es obedecer. ¿Y por qué obedecemos? Porque tú eres cristiano. Tú el día de hoy tienes que creer y obedecer y hacerlo hasta el último momento. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Tú eres creyente de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día. Tienes que obedecer. ¿Y por qué tiene que obedecer? Porque es cristiano. Por eso, si obedece, entonces está siguiendo la obra de la salvación de Dios. ¿Por qué será que Dios nos ha ordenado que obedezcamos para salvarnos? ¿Salvarnos de qué? Nosotros salvos de que es algo que debemos tener claro, que primero nosotros tenemos que vencer de la autoridad del enemigo, de Satanás. Eso es lo importante, ser libres de eso, que primero tenemos que vencer al maligno. Que dice, escribo a vosotros, hijitos, porque vuestro pecado os ha sido perdonados por su nombre. Y no termina en esto, que dice que tiene que vencer al maligno. Y os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Está hablando de que nosotros tenemos que vencer al enemigo quien es el diablo. Tenemos que vencerlo a él. Y también si vemos en esta palabra está hablando de lo mismo, que es una palabra muy importante en 1 Juan 3. Versículo 2 hasta el 10.
que dice que nosotros nos asemejaremos a Él, que nosotros en algún día nos asemejaremos a Dios y nosotros seremos purificados como Él. Y lo importante es que nosotros seamos puros en Él, pero todo aquel que comete pecado será infligido también en la ley y será sucio. Y esta persona es porque no conoce a Dios. Y haz que el enemigo no te engañe. ¿Por qué? Porque aquel que hace la justicia es justo como Él es de Dios. Y es aquel que se ha alejado del pecado. Pero aquel que practica el pecado es del diablo. Ustedes saben por qué Jesucristo se ha aparecido. Es para deshacer las obras del diablo, para poder destruir al diablo. Por eso tenemos que hacer que el enemigo no nos pisotee a nosotros, y eso es lo importante. Y esto viene a través de la obediencia y la importancia de la obediencia. ¿Por qué? Porque a través de la obediencia viene todo a través de la obra, viene de la obra de la salvación. Y más adelante me gustaría que pudiéramos hablar también de esto. Y todo lo que nosotros obedecemos es la voluntad de Dios, y todo lo que es la voluntad de Dios es para salvar. Toda obra es para salvarnos, y podemos ver cuánto el Señor se esfuerza para poder salvarnos nosotros. Y por eso la salvación es un beneficio para nosotros, una gran ventaja para nosotros. Cuando nosotros obedecemos y seguimos obedeciendo, dejaremos este mundo. Entonces es algo bueno, porque ¿tú qué hiciste en esta vida? He obedecido. Y aunque no he hecho muchas cosas que abandoné y que destruí, que fracasaron, pero a partir de ese momento he obedecido, y esa persona es victoriosa. ¿Por qué? Porque esa persona, porque esa guía de Dios desde llevarlo al cielo es victoriosa. Y podemos ver que la salvación ha sido completada en esa persona. Pero entonces nosotros en ese tiempo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esa persona ahora comienza a asemejarse a Dios, aprende de Jesús y asemeja a Jesús. Como dice esta palabra, nosotros nos asemejamos a Él. ¿Y cómo tenemos que hacer esto? Tenemos que ser buenos, justos y verdaderos. Y a través de asemejarnos en el corazón de la misericordia de Dios, podemos ver que nuestros pensamientos, nuestras acciones son alineadas con la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es ese corazón de Dios que está lleno de la misericordia y del amor? Y hace varios días atrás había escuchado una alabanza que dice de Romanos 16, 19. Es como un rap que dice, pues, de Romanos 16, 19. O sea, Romanos 16, 19. Y me pareció muy interesante ver esto. Y era una alabanza que había escuchado, que había salido varios años. Pero me gustaría que lo hiciéramos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque esto está diciendo, porque quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y Dios de paz aplastará de breve a Satanás bajo vuestros pies. Y me gustaría, pues pensé, que en nuestra iglesia pudiéramos hacer esto. Y hace 10 años atrás, esta palabra era algo que se estaba haciendo. Esa ola había ya estado. Romanos 16, 19. De que nosotros debemos ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y Satanás será aplastado bajo vuestros pies. Y este es el mandamiento del Señor, esta palabra que dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notorio a todos, así que me gozo de vosotros. Y está hablando sobre el resumen de todos Romanos, sino que dice, pero quiero que sabéis que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y porque Satanás estará bajo vuestros pies. Y dice, también y considerar los unos a los otros, estimulándonos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y dando más, para que veáis que el día se acerca. Esta es la bondad, es lo bueno. La obra, esa obra de la salvación de Dios, es obedecer, y toda acción que viene en esto es lo que es bueno. Todo esto es justicia. Y el Señor nos ha ordenado a nosotros, y ese contenido que nos está diciendo a nosotros que debemos obedecer. Yo he lavado vuestros pies. Yo soy el Señor y Maestro.
Si estamos en la relación entre Dios y esclavo, y esa es la relación que tenemos, pero nos dice, pero de todas maneras yo lavaré vuestros pies. Y tú también ama de la misma manera. Y ese es el mandamiento que nos ha dado a nosotros. Y esa persona al amar toda su vida, entonces en el reino de los cielos, entonces tendrá una gran bienvenida en los cielos. E incluso Dios nos ayuda al usarnos a nosotros. Nosotros somos justos, nos convertimos justos. Y aquel que es usado por Dios será justo. Y nuestra acción, cuando decimos, esto es algo que es justo, y no es que a través de nuestra acción justa seremos justos, sino que a nuestra obediencia hace que seamos justos. E incluso nosotros, al momento que al llamarnos y al usarnos y al ser usados, nosotros seremos justos. Nosotros, que anteriormente eran usados por el diablo, ahora hemos sido usados por el Señor. Así ahora que he sido confirmado mi cambio y me he alejado de la injusticia del pasado, ahora me he entregado al Señor. Y entonces yo realmente no soy completamente puro y ni tengo relación con ser justo verdaderamente. No puedo llegar a esto, pero al participar junto a esa obra de misericordia de Dios y al amar, y entonces podrá vencer todo juicio, triunfará en el juicio. Pero entonces me gustaría que recordaran esa palabra. ¿De qué provecho si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Me gustaría que recordaran esa palabra. Nosotros tenemos muchas debilidades, pero Dios tiene que llenar esas debilidades. Y esa palabra de la cruz es esta. Esa palabra de la cruz que es llenar a nosotros toda nuestra debilidad. Y Él nos perdonará en todas las cosas, pero Él murió en la cruz y no es que no tenemos ningún pecado, sino que incluso en mi debilidad, se llena con la justicia de Dios, nos sostiene, nos rodea, incluso hace que nosotros seamos victoriosos. Aleluya. Y es esa manera sabia de Dios, e incluso es el poder de Dios. Ahora que dice que vuestros miembros, dad a vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Nosotros, en el momento que hemos nacido de nuevo, nos ha dado a nosotros ese nuevo carácter, esa nueva personalidad, pero todavía tenemos esta carne, esos deseos de la carne. Pero esto es algo que debemos que entrenar y debemos activar esa nueva criatura que ya ha sido dado a nosotros. Tenemos que activar esto. Necesitamos ser entrenados. Y así nosotros, al caminar en ese camino de la justicia, al ver una persona que hace la justicia, entonces dice, esa persona que ha nacido de Dios, es esa persona que ha nacido de Dios, esa misma persona lo sabe. ¿Por qué será que nosotros entregamos la dedicación? ¿Será que es porque la iglesia dice que lo hagamos? ¿O será que nosotros, a través de entregar esa dedicación, nosotros podemos acumular las riquezas en el cielo? Pues en parte tiene ese mismo significado, pero nosotros al estar en esta tierra, nuestra fe está en mi corazón. Si yo no puedo entregar ese sacrificio y no quiero hacerlo y no lo hago, entonces eso significa que no confía en el Señor, que la salvación dentro de mí no es suficiente, que es suficiente. Pero entonces esa persona que entrega ese sacrificio, esa dedicación, dice, sí lo quiero hacer y lo hace, entonces a esa persona ya esa salvación ha sido completada. ¿Por qué? Porque sí mismo es el que está dando esa evidencia. Yo soy el que ama a Dios. Yo deseo que el reino de Dios pueda ser victorioso, aunque sea un poco difícil y tenga que sacrificarme, lo quiero hacer. Me quiero entregar a Dios. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios. Es porque yo te quiero ayudar, Señor, porque a través de mi dedicación te quiero dar gracias. ¿Por qué? Porque mi dedicación es lo que me salva. Y si vemos en la Biblia, todos son aquellos que se han dedicado delante de Dios. Y la verdad, estrictamente hablando, debemos sacrificar nuestras vidas delante de Dios. A través de la dedicación
Incluso ese deber que Dios nos ha dado a nosotros públicamente, pero incluso es el llamado que nos ha dado a nosotros como iglesia Songna. Y uno podrá decir, ay, pero ¿por qué el Señor me llamó a este lugar? Pero Dios lo ha llamado a usted a la iglesia Songna. Y también es el deber de todos, pero es la oportunidad que Dios me ha dado a mí. Es la oportunidad de servir a Dios. Y aunque las personas del mundo podrán pensar, ay, ¿yo qué puedo obtener acerca de esto? Pero eso no es importante, sino espero que ustedes puedan servir a su Dios. Y espero que cada uno de ustedes puedan estar dentro de esa oportunidad que Dios les ha dado a ustedes. Que ustedes puedan tener ese encuentro con Dios. Aleluya. Oremos en esta hora. No, cuando oremos, Señor, ayuda, Señor, cuando tú resplandezcas tu luz, haz que nosotros seamos buenos, que nosotros seamos justos. Señor, deseo obedecerte y ayuda, Señor, que yo pueda obedecer a toda esa obra tuya que es de la salvación, que yo me entrego a mí mismo contra un instrumento de justicia y quiero obedecerte hasta el último momento y así obedeceré. Recíbenos a nosotros y obra en nosotros. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지 역사하시고 도와주시옵소서. 우리 인도하시고 역사에 주시옵소서. 우리 하나님의 크신 은혜로 역사하시고 우리의 심령 속에서 말씀하시고 감동하여 주셔서 우리 순전한 마음으로 하나님을 섬기고 하나님께 다가가길 원합니다. 주여 역사해 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra el día de hoy y conmueve la profundidad de cada uno de ellos y obra en ellos y ordénales. Y ayúdanos, Señor, para que todos nosotros, a través de tu voluntad, nosotros podamos asemejarnos a ti, podamos ser usados por ti, podamos entregarnos delante tuyo y a través de nuestra dedicación, ayuda, Señor, a poder formar nuestra justicia, ser justificados y ayuda, Señor, que a través dentro de eso todos tus planes sean cumplidos y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Todos de pie y vamos a alabar todos juntos. Y el Señor no solamente se encuentra en nuestros corazones, sino que está entre nosotros. Y Él es aquel que está en nosotros, aquel que nos guía y Él es aquel que debemos de servir. Y la verdad es que nosotros no podemos sobrepasar su voluntad. Y nosotros no podemos cambiar esto con nuestros pensamientos o sobrepasar esto con nuestros propios pensamientos y carácter, sino que nosotros debemos obedecerle, alabarle a Él. 같이 오늘 이곳에 계신 성령님 우리에게 말씀하시고 우릴 가르치소서. 같이 우리 마음 열어주시고 주의 빛으로 밝혀 우릴 인도하소서. 주님보다 앞서지 않고 겸손하게 주님의 말씀 기다리
이곳에 오늘 이곳에 계신 성령님 우리에게 말씀하시고 우리를 가르치소서. 다시 우리 맘 열어주시고 주의 빛으로 밝혀 우리를 인도하소서. 주님보다 앞서지 않고 겸손하게 주님의 말씀 기다리니 주님 손에 우리 드립니다. 사랑으로 인도하소서. 창조하신 모습 떠난 우리를 예수님 함께 빚으소서. 주님보다 앞서지 않고 겸손하게 주님의 말씀 기다리니 주님 손에 우리 드립니다. 사랑으로 인도하소서. 주님보다 앞서지 않고 겸손하게 주님의 말씀 주님 손에 우리 드립니다. 사랑으로 인도하소서. 사랑으로 인도하소서. 사랑으로 말씀하소서. 하나님께 감사 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, 하나님 아버지 그 el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo 교통하심이 함께 sean con todos los miembros que han rendido el culto en ellos y en sus familias por todos los siglos. Amén. 자, 오늘 우리 받으신 하나님 앞에 Demos gloria delante de nuestro Señor y entreguemos nuestro corazón sincero delante de Dios. 하나님께 감사드립니다. Aplaudamos todos juntos. 여러분 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.